Un cordial saludo. Ahora hablaremos sobre la fuente del derecho. En primer lugar tenemos su concepto y su enumeración. La palabra fuente, aplicada al derecho, tiene multitud de acepciones. En un sentido instrumental, se entiende como fuente al conocimiento del ordenamiento jurídico. Estos pueden ser documentos e inscripciones, es decir, un conjunto de medios conducentes al conocimiento del derecho ya creado. Un segundo sentido puede ser el filosófico, el que entiende como fuente que es el fundamento del derecho. Ahora sí, nos vamos a pasar a la que más nos interesa. Esta acepción se entiende por fuente del derecho aquello que donde él mismo se origina. Un sistema de fuentes no es producto del azar o del capricho, sino consecuencia de múltiples factores políticos, sociológicos e ideológicos. A través del mismo se transparenta un conjunto de ideas y hechos denominantes en la comunidad en que se aplica. Actualmente y en los ordenamientos jurídicos, el predominio de la ley como fuente del derecho indica la intensidad creciente del poder del Estado y de su organización y actividades frente a las normas espontáneas de creación del derecho, como en otras épocas pudo ser la costumbre. Ahora sí, nos pasaremos a la ley. La ley en sentido amplio significa derecho o norma jurídica en general. En sentido estricto significa aquella norma jurídica imperativamente impuesta por el Estado, y aún más en un sentido estricto puede referirse a un conjunto de normas que reúnan determinadas características materiales o formales. En el Estado moderno y nuestro ordenamiento jurídico, la ley es la primera de las fuentes del derecho, con decisiva supremacía frente a cualquier otra fuente creadora del derecho. En toda ley pueden distinguirse dos elementos o requisitos. Uno de la naturaleza interna, que consiste en su finalidad tendente a la organización jurídica de una comunidad, y otro externo consistente en porvenir de la autoridad que le confiere poder soberano. Característica de la ley es sin duda alguna la taxatividad, como resultado de la creación deliberada de normas jurídicas, en palabras taxativas, y a su vez podemos distinguir entre leyes de sentido amplio y sentido estricto, según emanen del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, correspondiéndose esta distinción con la que diferencia entre leyes propiamente dichas y disposiciones con rango inferior a la ley, según emanen del Poder Legislativo o Poder Ejecutivo, pero desde luego se refiere a leyes en sentido más amplio, comprendiendo por tanto aquellas de rango inferior. También puede distinguirse entre leyes en sentido formal que equivalen a las reglas jurídicas, cualquiera que sea su contenido, y leyes en sentido material, que son aquellas reglas que establecen ser obligatorias. La ley fundamental de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución, fuente de principios de todas las demás leyes, con eficacia derogativa de las disposiciones normativas anteriores a la vez que condiciona las de las ulteriores. Es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, y a ella habrán de ajustarse todas las normas de rango inferior. Así, cuando algún juez o tribunal considere en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa un fallo, pueda ser contraria a la Constitución y no sea posible. Por vía interpretativa, la acumulación de la norma del ordenamiento constitucional planteará la cuestión e inconstitucionalidad. Ahora nos pasaremos a la costumbre. La costumbre puede definirse como una conducta reiterada, generalizada y uniforme, dentro de un ámbito social determinado, bien territorialmente o por circunstancia que lo defina. Es una conducta que es observada por miembros de dicho grupo como si de norma jurídica se tratase, considerando que, por tanto, obligados por la misma. Castro define que la fuente jurídica creada ex factis por agrupaciones sociales no incluidas en el mecanismo estatal, mediante una actuación uniforme y continuada, a la que han acomodado su conducta por estimarla reguladora de proceder. Elementos de la costumbre. El primero sería: nuestra doctrina ha venido tradicionalmente distinguiéndose como elementos constitutivos de la costumbre. 2.
El uso y la opinión uirus, el primero de ellos, es apreciable externamente y consiste en la repetición externa de la conducta, en la repetición de actos uniformes a lo largo del tiempo. El segundo elemento es el de la naturaleza espiritual y consiste en la creencia de estar obrando conforme a derecho, de estar llevando a cabo una conducta debida y en definitiva obligada. El primero puede existir con independencia del segundo, pero entonces ya no estaremos hablando de costumbre, sino de repetición de actos que constituyen norma jurídica. El segundo, sin el primero, obviamente carece de sentido. En cualquier caso, el uso debe ser externo, público, libre, continuado en el tiempo y practicado al menos por la mayoría de las personas que conforman un grupo social. Respecto al segundo elemento conocido como la opinión iuris, el mismo constituye el elemento conformador del uso que le da cuerpo y le integra, conformando así la costumbre, aunque también se ha señalado que por el sector doctrinal que no tiene interés distinguir los usos de la costumbre, porque aún distinguidos y constatado que una cierta práctica carece de opinión iuris, por ello se quita a la misma el valor normativo. Número 3. Carácter de la costumbre. La costumbre es una fuente de derecho cercana a la sociedad, de ahí que suele responder a las necesidades del grupo, adaptándose perfectamente a él. Y en este sentido encajaba a la perfección en épocas pasadas que los textos legales eran más escasos, supliendo así la regulación en materias que carecían de ella. De manera, de acuerdo con su naturaleza, es una norma no escrita, sin perjuicio de que pueda redactarse por escrito, lo cual cada nuevo añade a la misma. Se ha formado de manera muy lenta y progresiva, y por ello, y a diferencia de la ley, carece de promulgación o de entrada en vigor. Sin embargo, es una verdadera y auténtica norma jurídica, independiente, que la ley, aunque en ocasiones una ley ya derogada se cumpla reiteradamente hasta llegar a conformarse como costumbre, y a la inversa puede que se promulgue una ley que se recoja una costumbre. Ahora nos pasaremos a los principios generales del derecho. Por principios generales del derecho se entienden las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación, es decir, los que dan sentido a las normas jurídicas legales o consuetudinarias existentes a la comunidad. Los enunciados generales, a los que se subordina un conjunto de soluciones particulares, pueden referirse simplemente al sistema jurídico de cada estado o concentrarse con el derecho natural, en cuyo caso trascenderían del derecho positivo. Hoy en día, una parte importante de los principios generales del derecho en nuestro ordenamiento jurídico la constituyen los principios constitucionales, aunque en muchos otros, al margen de la Constitución, los principios generales del derecho no deben confundirse con las llamadas reglas del derecho, apotegmas o máximas jurídicas, que el digesto definía como las que describen brevemente una cosa y que no tienen carácter de fuente del derecho. Si bien es cierto que los principios generales del derecho se expresan como ocasiones, máximas o aforismos, en cualquier caso han de ser considerados no como criterios abstractos, sino como verdaderamente reglas jurídicas que constituyen el espíritu de todo el ordenamiento, al que convierten de conjunto inorgánico en unidad vital. Pero en cualquier caso, habrá que tenerse presente que los principios generales del derecho, que no se encuentran escritos y no pueden expresarse de diversas maneras, tampoco existe una lista taxativa de principios generales enumerados, ni un número de cláusulas de ellos. Por lo tanto, lejos de ser un inconveniente, es una cualidad inherente a su carácter integrador y conformador del ordenamiento jurídico, ya que dejan un amplio arbitrio al juez a la hora de dictar sentencia, de manera que éste podrá recurrir a nuevos principios, cuando así lo exija la evolución de la sociedad, y al mismo tiempo le dejan desarrollar su actividad creadora,
ya que la solución del caso no podrá venir dada de forma exacta y concertada por los principios, dado el nivel de abstracción de estos, sino que es gran medida depende de la actividad creadora del juez. Pero por otra parte, constituyen a la vez un límite a la actividad del juez, ya que impiden que su decisión del caso concreto se muestre en desacuerdo con el ordenamiento jurídico. La jurisprudencia se entiende por jurisprudencia en un sentido amplio al conjunto de pronunciamientos o sentencias de los tribunales en cuanto deciden puntos de derechos y por tanto con cierto valor de precedente. En sentido estricto, se entiende por jurisprudencia la doctrina emandada de las sentencias del Tribunal Supremo, que puede alegarse ante dicho tribunal cuando un tribunal inferior se haya apartado de la misma y que viene constituida por al menos dos sentencias del alto tribunal que decidan algún punto jurídico en un sentido, pues ciertamente la jurisprudencia no es una fuente del derecho equiparable a las anteriormente estudiadas, porque enriquece al ordenamiento jurídico con nuevos conceptos, sino que complementa el ordenamiento jurídico, función que le asigna el artículo 1.6 del Código Civil, expresión del sumo valor que tienen en la práctica de las sentencias del Tribunal Supremo. Pues espero que les haya quedado muy claro sobre lo que es las fuentes del derecho y muchas gracias por su atención.